Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un episodio más de las conversaciones sobre el agua. Aquí una producción hecha desde Radio Cántaro en Cántaro Azul. El día de hoy es un programa especial, acalorado y especial, ya que nos trasladamos hasta el estado de Oaxaca y nos encontramos en la oficina de la organización Floricanto para conversar con nuestro amigo Nadir, quien está aquí al lado mío y quien amablemente accedió a esta entrevista y a participar de esta pequeña conversación porque nos interesa abordar un tema que es muy relevante en la actualidad y que tiene que ver con los procesos que están llevando los estados para armonizar sus legislaturas respecto al tema del agua. Todo esto en el contexto de la publicación oficial de la Ley General de Aguas el pasado 11 de diciembre del año 2025, que obliga entre algunos de sus artículos transitorios a que los estados tienen que armonizar sus legislaturas en un plazo no mayor a 180 días. Este episodio está siendo grabado y va a ser difundido por ahí de finales de abril, principios de mayo, donde nos encontramos ya en la recta final para este plazo de 180 días. Sin embargo, conocemos por experiencias anteriores que la existencia de estas obligaciones no necesariamente se llevan a la práctica en tiempo y forma. Y mientras tanto, organizaciones sociales, territoriales, de base, comunitarias o indígenas, encuentran la oportunidad para organizarse y para lograr esto que se denomina la incidencia legislativa y ver hasta dónde se puede llegar en este proceso. Por eso, precisamente, es que estamos aquí con Nadir para conversar un poco acerca de la experiencia de Floricanto y específicamente un proceso que han llevado y que acompañaron durante mucho tiempo con la Copuda. Solo para iniciar y dar un poco de contexto de quién es Nadir, les voy a leer un poco de su semblanza. Desde el 2019, él colabora en el Centro de Derechos Indígenas Floricanto, organización que asesoró durante casi 2 décadas a 16 comunidades zapotecas de valles centrales de Oaxaca para garantizar su acceso al agua, logrando un decreto que les reconoce el derecho a administrar el agua en su territorio. Actualmente acompaña diferentes procesos comunitarios que tienen como eje la defensa del territorio y del vital líquido. Actualmente forma parte del Observatorio Comunitario del Agua y del Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca, un esfuerzo que desde la sociedad civil busca una mejor gobernanza en materia hídrica y ambiental. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Técnicas y de la Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Desde hace 20 años su trabajo ha estado vinculado a las comunidades indígenas desde el trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil, cuyo enfoque ha sido la conservación de los derechos humanos. También ha colaborado con instituciones gubernamentales como el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Cultura de Oaxaca. Así, hecha ya la presentación, estimado Nadir, no sé si tienes que agregar algo más a esto que acabamos de decir, solo para el contexto inicial de esta conversación. Con total confianza. No, pues muchas gracias, agradecer el espacio y que nos visiten para tener este diálogo que me parece importante en este contexto legislativo, ¿no? En el cual se ha reconocido y bueno, se ha llevado un proceso de modificar la Ley de Aguas Nacionales y se emite la Ley General de Aguas. Muy bien. Bueno, solo para arrancar, Nadir, ¿por qué la experiencia de Floricanto y en especial el trabajo que realizaron con la Copuda puede ser útil hoy en día en este contexto de la armonización de las leyes estatales, en el contexto de la Ley General de Aguas? Bueno, para nosotros resulta fundamental, sobre todo, tomar como antecedente lo que ha sido una exigencia por parte de las comunidades indígenas desde hace muchos años, que es el reconocimiento a sus derechos territoriales. Y en este reconocimiento de los derechos territoriales incluye el tema del agua, sobre todo porque para las comunidades indígenas que hemos acompañado no se puede ver al agua como un elemento diferenciado o no se puede dividir el agua del territorio. Entonces el agua está interconectada y contrario a lo que nos dictan las leyes desde el Estado, tendría que tener una visión más integral en donde el agua se vea conectado con los diferentes elementos. Así es, porque por lo general lo que se entiende es que cuando hablamos de aguas solamente se toca el tema del agua y
Claro, como tú lo dices, agua y territorio van de la mano y están unidos. Bueno, y ahora, para quienes no son de Oaxaca y no tienen el contexto local, ¿qué es la Copuda y cuál es específicamente el problema que tuvieron que enfrentar? Bueno, la Copuda es la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua, que tiene sus inicios por ahí del 2006-2007, pero cuya organización se gestó a partir de un problema que vivían los valles centrales. Una sequía muy fuerte abatió los pozos agrícolas de estas 16 comunidades de los valles centrales de Oaxaca. Es importante mencionar que esta zona de Ocotlán, Cimatlán, en Oaxaca y Ejutla, tiene una vocación agrícola desde hace muchos años y son comunidades indígenas zapotecas. Entonces, al ver que durante esta temporada, donde sus pozos fueron disminuyendo y el bombeo de agua pues, les daba muy poco tiempo para seguir regando todos sus terrenos agrícolas, deciden ir a la Comisión Nacional del Agua para que les diera una respuesta. Todos sabemos que el sistema de concesiones te da un título de concesión y bueno, muchos campesinos se acercaron a la Conagua para solicitar permisos para nuevos pozos, ¿no? Lo cual fue negado. Pero además, no solamente el Estado les negó el acceso al agua, sino además cruzó información con la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad dijo, están gastando los campesinos más energía eléctrica de acuerdo a las mediciones que se incrementaban. Pero no necesariamente, ¿no? El consumo de energía eléctrica se incrementó porque había que bombear el agua desde profundidades más grandes, pero además tenían que dejarle sus bombas prendidas durante más tiempo porque no se bombeaba la misma cantidad de agua. Entonces esto fue interpretado por el Estado como una sobreexplotación del acuífero, ante lo cual pues las comunidades dijeron es que no es posible que aparte de que nos nieguen el acceso al agua, se nos culpe por la falta de agua. Esto llevó a estas organizaciones a buscar a nuestra compañera Carmen Santiago Alonso, que en paz descanse. Ella, directora por muchos años del centro y fundadora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y originaria de San Antonio Castillo Velasco, una de las comunidades afectadas que empezó a promover la organización. Fue de esta manera que se empiezan a articular las comunidades y empiezan a ver que es un problema común y empiezan a ver la necesidad de buscar soluciones. En esta necesidad de buscar soluciones identificaron que había que hacer dos cosas. Una, había que iniciar una ruta legal para que les reconocieran ese derecho que tienen a administrar el agua en su territorio, pero de acceder también al agua. Y la otra, acciones concretas para mitigar los efectos de una sequía y pues que les golpeaba ya no solamente en sus vidas cotidianas, sino en la forma de producir sus alimentos, ¿no? Entonces, la Copuda, junto con Carmen y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, en su momento buscaron diferentes experiencias para infiltrar agua, ¿no? Y de ahí que acudieron al Museo del Agua, conocieron la forma en que se puede infiltrar agua, pero además hicieron un trabajo reflexivo en donde recordaron la forma tradicional en que sus abuelos y abuelas habían gestionado el territorio, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezaron a hacer obras de infiltración y de captación de agua de lluvia, promoviendo la recarga del acuífero, y con las primeras obras que impulsaron, se dieron cuenta que efectivamente había resultados prácticamente inmediatos, ¿no? Entonces empezaron a infiltrar agua de lluvia. Las primeras obras fueron pozos de infiltración, después se hicieron pequeños retenes y otras obras pequeñas que se llaman ollas de infiltración. Y es importante también identificar que el conocimiento del territorio les permitió a estas comunidades hacer obras de recarga, identificar dónde era más
el territorio era más propenso a una infiltración efectiva, ¿no? Entonces estas obras empezaron a ayudar a que los pozos recuperaran sus niveles de agua, pero además se mantuvieran por más tiempo. Y es así como la Copuda obtuvo sus primeros logros para donde se dieron cuenta que la recarga de agua efectiva les estaba funcionando, y esto se fue replicando cada vez más. En las mismas comunidades. En las mismas comunidades que formaban parte de la Copuda, exactamente. Actualmente la Copuda tiene más de 600 obras de infiltración, entre este tipo de obras que son pozos de infiltración, ollas y pequeños retenes. Entonces han sabido aprovechar las características del territorio, pero también han aprendido a aprovechar el agua de lluvia, ¿no? Y a partir de eso, pues ellos dieron un paso adelante al tener obras de recarga, pero además recuperar de manera significativa el abatimiento que había existido del acuífero. Y por otro lado, promovieron acciones legales en materia administrativa para que precisamente se cambiara un decreto de veda, que era el que justificaba estas acciones de la Conagua. Que para entenderlo mejor, lo que tiene que decir ese decreto, solo interpretando tus palabras, es que es una prohibición para seguir extrayendo agua del acuífero. Exactamente. Este decreto de 1967 era una prohibición que les permitía a los campesinos acceder libremente. Entonces, este decreto era interpretado por la Conagua y decían, bajo los términos de este decreto de veda, no pueden tener más pozos, ¿no? Entonces, las comunidades empezaron a reflexionar acerca de sus derechos como comunidades indígenas, y justo fue esta reflexión que tiene que ver con la consulta y consentimiento previo, libre e informado, lo que les permitió ellos cuestionar esta decisión unilateral que había habido por parte del Estado. Nadie les preguntó si estaban de acuerdo con una veda o no, y que afectaba directamente su vida comunitaria. Entonces, a partir de esta acción, las acciones legales que se realizaron, pues se promovió un amparo, y una autoridad judicial determinó que la Comisión Nacional del Agua tenía que consultar a estas 16 comunidades para construir un nuevo decreto. Y este nuevo decreto, pues, que pudiera nuevamente poner otro tipo de acuerdos en el acuífero para su coadministración o para su administración. Entonces es así que inicia un proceso de consulta, uno de los más largos del país, en donde las comunidades se sientan con el Estado mexicano y empiezan a dialogar sobre la forma en que los campesinos requieren garantizar su acceso al agua, pero también con este otro antecedente, que las comunidades son las que están procurando la recarga y la recuperación del acuífero, y cosa que el Estado no promovió en su momento. El Estado nunca promovió nuevas obras de recarga, sino asumieron las comunidades esta responsabilidad y lo hicieron. Me parece relevante de lo que nos cuentas. Primero, esto de la división en los dos frentes. O sea, vamos a iniciar un camino legal porque es necesario, porque desde la legalidad, digámoslo así, nos están impidiendo ejercer nuestro derecho. Entonces, tenemos que enfrentar ese camino legal. Pero a la vez y en paralelo es el tema de seguir trabajando en el territorio para recargar el acuífero, para generar obras o infraestructura que finalmente beneficiaran no solo a la comunidad, sino al medio ambiente. Digamos, la recarga del acuífero es fundamental no solo para que la gente tenga agua, sino que para que los diferentes ecosistemas puedan sobrevivir. Claro. Y en ese contexto, con estas dos vías, solo preguntarte, en el caso del trabajo territorial, todas estas obras o estas implementaciones en el territorio, ¿son de manera autónoma? ¿Hay alguna intervención de organizaciones sociales implementadoras, de empresa privada, de alguna manera un recurso público, o son solo las comunidades organizadas trabajando en el territorio? En un inicio del proceso fue totalmente autogestivo. Las comunidades
promovieron cooperaciones incluso, ¿no?, entre los pobladores para poder hacer estas nuevas obras de recarga. Después, pues algunas autoridades municipales, algunas autoridades de ese nivel pusieron su granito de arena, ¿no?, pusieron recursos para hacer obras de infiltración y recarga, y ya en momentos posteriores de la lucha, pues se incorporaron solicitudes a algunas instancias como la CONAFOR, como el INPI, que apoyaron para la construcción de obras de recarga. Y en el otro camino, ya entrando en el tema de cuando tuvieron que, digámoslo así, entrar en términos legales a pelear este decreto, ya nos dices que el tema de la consulta, una de las más largas a nivel México, es como uno de los puntos claves, pero si nos tuvieses que contar esta historia del proceso de la Copuda en el aspecto legal, ¿cuáles son los principales momentos o los principales hitos que tú logras identificar? Pues primero, justo es el darse cuenta de toda la serie de derechos que fueron violentados, ¿no?, a través de la reflexión comunitaria, sobre todo porque existen marcos legales que a veces no se armonizan ni reconocen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, como es la Ley de Aguas Nacionales, pues hasta ahora vigente, ¿no? La ley salinista. La ley salinista. Por eso es que me parece un punto fundamental la reflexión que hubo al interior de las comunidades para identificar todos los marcos normativos nacionales e internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a partir de eso, las comunidades se empoderan y se sientan a dialogar con el Estado con esta noción de que tienen derechos y que esos derechos los tienen que hacer valer frente a otras legislaciones que los limitan. Esa es una parte. La otra es que también hay una noción de territorialidad en donde las comunidades, a través de los usos y costumbres, ya empiezan a reglamentar el cuidado del agua. Y es ahí en donde las comunidades empezaron también a construir reglamentos internos comunitarios, y pues cuando se sentaron ante el Estado dijeron, pues nosotros también ya tenemos reglamentos para cuidar el acuífero, ¿no?, para cuidar también, reglamentar los usos, pero además coordinarnos para el cuidado de las obras de recarga, ¿no? Entonces, estos dos momentos me parecen fundamentales, pero también hay un tercer momento en que tiene que ver con cómo se implementa la consulta en los pueblos. Es importante decir que esta consulta avanzó porque hubo más voluntad de diálogo precisamente de las comunidades indígenas para llegar a un acuerdo, porque el Estado muchas veces se niega a reconocer estos derechos, ¿no? Entonces hubo un momento en donde se construyó también una estrategia a nivel comunitaria, en donde se arroparon con organizaciones de sociedad civil, organizaciones también internacionales. Se pidió el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en este proceso de consulta, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en su momento el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue órgano garante de la consulta, pero además organizaciones como el Colectivo en Defensa de los Territorios de Oaxaca, organizaciones hermanas que han acompañado también procesos de defensa del territorio de asociaciones civiles, organizaciones civiles en Oaxaca. Entonces eso ayudó también a que esta disparidad en términos del conocimiento técnico jurídico del Estado pudiera tener una discusión al mismo nivel, ¿no?, donde había representantes con conocimientos legales apoyando la postura de las comunidades, que logró poner pues un alto estándar en materia de cumplimiento tanto de derechos indígenas como de derechos humanos. Bueno, ahí solo como entendiendo un poco lo que nos estás contando, esto nace desde la comunidad, no solo una, son 17
16 comunidades organizadas del territorio que inician el proceso. Y en el camino van sumando a otros agentes importantes también para acceder a un diálogo, digamos, porque la verticalidad del Estado al final siempre nos va a poner en el plan, ellos son los que saben, tienen el conocimiento técnico jurídico, como tú lo dices, y ¿qué voy a ir yo de una comunidad a discutirle qué? ¿Con qué concepto? ¿Con qué palabra? Entonces, probablemente sí se puede, pero es muy fácil que te la den vuelta o que te digan o que te hagan entender que no está bien lo que estás discutiendo y que te hagan creer que eso es así. Pero ya cuando estás acompañado por organizaciones civiles que conocen también el tema, en este caso también Floricanto, claro, entre otras, con organizaciones internacionales de derechos humanos, ya adquiere otra fuerza. ¿Qué nos puedes decir sobre esa fuerza que se logró en algún momento? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se sintió en el momento? Porque podemos hablar del proceso como tal, punto por punto, hasta llegar al decreto, pero también hay algo ahí de procesos sociales que está adentro y que tiene una emocionalidad, un sentimiento que es bien importante, porque sabemos que son altos y bajos, o sea, hay días en que todo salió bien, logramos este avance, deben haber otros días, supongo yo, que no se pudo, no se logró, bajan los ánimos, entonces un poco como entender, porque también hay que ser claros, esto no es un día para otro, no. Y el proceso fue, ¿cuántos años duró? Sí, estamos hablando de un proceso que, bueno, actualmente lleva alrededor de 20 años, 2 décadas, pero para que esto se lograra, pues tuvieron que pasar prácticamente 16 o 17 años, ¿no? Para 16. los primeros acuerdos importantes, ¿no? Estamos hablando del primer acuerdo importante en 2019, en donde hay una firma de acuerdos y eso da pie al decreto. Por ahí va mi reflexión y mi pregunta también, o sea, sostener esos 16 años para lograr, quizás no el primer logro concreto, pero sí algo totalmente tangible después de 16 años. O sea, ¿cómo se sostiene emocionalmente y organizativamente? Es ahí donde creo hay uno de los puntos más interesantes y de los cuales poco se habla, pero me parece que una de las bases para que este movimiento llegara a consolidarse durante todo este tiempo fue lo que Carmen llamaba el fortalecimiento de la espiritualidad indígena, es decir, una reconexión con sus raíces y con el respeto a la madre tierra. Entonces, este respeto a la madre tierra tuvo que ver también con una recuperación no solamente de los saberes ancestrales, sino como una resignificación de la relación que tenían las comunidades con la naturaleza, ¿no? En donde se dieron cuenta que era valioso el reconsiderar sus raíces y la forma en que los abuelos y abuelas se valoraban el agua y la madre tierra, ¿no? Es también recuperación de muchas ritualidades en torno al agua y que fortalecen ese respeto y que también le permiten a las nuevas generaciones recuperar esta visión de que el agua no es un bien económico, sino es algo más profundo, ¿no? Algo que incide en nuestra vida y que requiere nuestro respeto. Y respeto por el territorio también. Y el respeto por el territorio, claro. Bueno, solo recordarles que estamos haciendo las conversaciones sobre el agua. Este es el episodio número 11. Pueden revisar este y todos los anteriores en las plataformas de Cántaro Azul, específicamente en SoundCloud, donde van a encontrar los diferentes capítulos y las conversaciones que hemos tenido hasta el día de hoy, que nos encontramos aquí en Oaxaca, en las oficinas de Floricanto, haciendo este capítulo especial que lo quisimos denominar, no sé, todavía el título lo estoy ahí manejando, pero es como del territorio a la ley. La experiencia y los ejemplos de Oaxaca para incidir en las leyes estatales del agua. Es un poco lo que queremos lograr con esta reflexión y con esta conversación, a partir de la experiencia concreta de la Copuda y del acompañamiento de Floricanto y otras organizaciones a este proceso,
cómo hacer, cómo entender cómo iniciar y cómo llevar a cabo un proceso de incidencia de este tipo, entendiendo el contexto en el que estamos, que nos mueve a la armonización de las leyes estatales del agua a partir de la aprobación de la Ley General de Aguas en diciembre del año pasado. Es complejo, es difícil, ya sabemos que ejemplos como los de Oaxaca y la Copuda pueden llevar incluso décadas para recién alcanzar objetivos y alcanzar como las tareas que se están proponiendo. Y en ese sentido llevarte también al tema, porque hablando de la espiritualidad y de cómo reforzar este tejido comunitario y sostenerlo en el tiempo, creo que es un gran logro. Tienen que haber habido otros logros ya más de corte político, técnico. Si nos puedes un poco puntualizar en algunos hitos del proceso que nos den a entender como qué sería un logro cuando hablamos de incidencia legislativa. Y podemos hablar de muchos logros, ¿no? Pero dentro del proceso de la consulta, me parece que un hito fue el reconocimiento del territorio, el conocimiento del territorio, sobre todo porque cuando había este diálogo entre los expertos de la Comisión Nacional del Agua, que se sentaban a dar números y a decir cuánta agua había en el acuífero, se fueron rompiendo mitos, ¿no? La Conagua cuando decía, no, es que sí hemos hecho obras de recarga, y mostraban las fotos de pozos o retenes, pues los mismos compañeros de la Copuda decían, no, es que ese no lo hiciste tú, ese lo hicimos nosotros, ¿no? Y mira, aquí está la muestra. O cuando se paran a decir, a ver, compañeros, ¿cuántos pozos ha hecho la Conagua? No es cierto, nosotros tenemos otra información y el agua la encontramos a 7, a 10 metros, ¿no? A ver, ¿en cuántos metros encuentras el agua, ¿no? Entonces, ese tipo de datos confrontados con la misma Comisión Nacional del Agua generaron pequeños triunfos en las mesas que se fueron convirtiendo en, oye, sí es cierto, las comunidades conocen su territorio más que la propia institución que reglamenta el agua en el país. La falta de, por ejemplo, de estos centros, ¿no? Donde se monitorea la cantidad de lluvia que hay en los territorios, y la forma en que las comunidades sí conocen más o menos, por lo menos de manera empírica, cuánta agua les llueve al año, generaron esas grandes diferencias, esos grandes triunfos que mesa a mesa fueron pues reconsiderándose acuerdos y se fueron llevando a acuerdos de asamblea. Me parece que también es importante mencionar que durante este proceso tan largo hubieron momentos en donde las instancias federales como la Semarnat mostraban una voluntad y reconocimiento, ¿no? por las acciones que había hecho la Copuda en ese momento. Estoy hablando de cuando Víctor Toledo Mansur asumió la titularidad de la Semarnat, y pues en un diálogo dijo, no, pues es que reconocemos el trabajo de los sembradores de agua, ¿no? Los campesinos que sí están haciendo cosas para enfrentar esta gran sequía, y que reconocía también las limitaciones del Estado en responder a estas demandas de impactos ambientales, ¿no? que hay en los territorios. Entonces, me parece que hay muchos momentos importantes que reconocer, pero sobre todo, como tú lo decías, no fue un proceso corto. Podemos hablar de más de 300 asambleas comunitarias y asambleas regionales que dieron como resultado estos acuerdos y este decreto. Ya vamos a llegar al decreto como tal y cuál es realmente en la práctica el logro que se tuvo. Pero antes, y creo que es importante también plantearlo así, el no romantizar tampoco procesos comunitarios, indígenas o de este tipo, porque finalmente cuando caemos en esa lógica
creemos que todo puede llegar a ser posible y es bien fácil, bueno, no fácil, pero que sí se puede, y no debe estar exento tampoco de algunas dificultades, de algunas fallas de la misma organización, errores que al día de hoy se pueden reconocer como que se cometieron en algún momento. Entonces, llevarte un poco como a esa visión más crítica. ¿Cuáles crees tú que fueron, volviendo atrás en el tiempo, cosas que no repetirían o cosas que evitarían hacer, o cuáles fueron los principales obstáculos, digámoslo así, que se pusieron ustedes mismos? Sí, pues creo que los principales obstáculos los veo desde el punto de vista de la misma organización interna. O sea, el diálogo es difícil al interior de las mismas comunidades. O sea, es importante reconocer que dentro de las mismas comunidades hay diferentes puntos de vista, pero llegar a consensos creo que es lo más complicado, ¿no? O sea, también es importante reconocer que el disenso, disentir o no estar siempre de acuerdo también nos ayuda a reflexionar sobre la postura, ¿no? Y justo creo que esa fue una de las grandes cualidades de nuestra ex directora Carmen Santiago Alonso, que lograba establecer estos diálogos, pero también navegar entre estos disensos entre el Estado, las comunidades, y que pues llevaron a buen término este proceso. Otra de las cosas que creo que es importante resaltar es que si bien hay personas que tienen compromisos importantes, a veces es fundamental identificar que no todo es de buena fe. O sea, el tema de la consulta, ¿no? La consulta estuvo plagada de omisiones por parte de las instancias, sobre todo de la Conagua, que hizo muchas obras de mala fe. O sea, en un primer momento, cuando hubo esta resolución judicial favorable a las comunidades, ellos simularon haber hecho ya un proceso de consulta, ¿no? Eso fue la primera gran alarma que resonó en las comunidades, de decir, es que no lo podemos soltar. Entonces, esos aprendizajes de que no todo es buena fe y que todo tiene que estar firmado, ¿no?, en actas de asamblea, todo. También es un aprendizaje grande, ¿no? Los acuerdos, cualquier acuerdo, por más mínimo, tiene que establecerse un acuerdo por escrito, ¿no? Entonces, estas, como dicen por ahí, prometer no empobrece, ¿no? Entonces, en estos procesos de diálogos con el Estado hay muchos funcionarios públicos que prometen, pero el aprendizaje también es ese, ¿no? No dejar estos diálogos y estos acuerdos sueltos, sino siempre llevarlos a ponerlos por escrito, ¿no? Y que tengan validez legal. Y en esa misma lógica que, digo, para allá queríamos llevar la conversación, pero justamente vas entrando en ese punto. Por ejemplo, el tema de estos acuerdos, de que por más mínimo que sea, tiene que haber una firma, que la buena fe tiene sus sospechas y también hay que ponerla en duda, como cosas que les van curtiendo, que les van endureciendo la piel en el proceso y que les van diciendo, ojo, aquí no es todo, ¿cómo se dice? No es todo color o sabor caramelo, no sé, no es todo tan miel sobre hojuelas, claro, sino que todo tiene su pro y su contra. Entonces, me gustaría que rescataras de lo que tú viviste y de cómo sientes ese proceso, tres hechos o 3 puntos específicos que tú crees que pueden ser ejemplo para poder replicarse en otros lugares, que desde ahí a lo mejor agarraron una fortaleza o lograron encauzar algo. ¿Cómo los identificarías? Sí, pues yo identifico que muchos procesos, a pesar de contar con una base social sólida, a pesar de promover una movilización fuerte, siempre es importante construir otra ruta legal, ¿no? La ruta legal es la que ayuda a sentar al Estado muchas veces a negociar, ¿no? A negociar con las comunidades, sobre todo en términos positivos, en términos de hacer valer esos derechos que no están siendo reconocidos, ¿no? En términos de
llevar a cumplimiento estas omisiones o violaciones. O sea, el construir una ruta legal le permite también tener mucho juego a la parte de la movilización y la denuncia. Entonces creo que es uno de los elementos que podría decir que no hay que perder de vista, ¿no? Pudiera ser que aparentemente haya una condición adversa, pero siempre el elemento legal va a poder apuntalar esa demanda. O sea, ahí también entendemos que es necesario el acompañamiento o bien instituciones o personas que tengan un manejo de este tipo de temas. O sea, obviamente solos no lograríamos llegar a ese encuentro legal que tú mencionas con las instituciones o con quienes toman este tipo de decisiones. A mí también me parece relevante y bueno, ya para ir cerrando un poco la conversación, te pongo en el caso hipotético. Yo en este momento me toca venir desde Chiapas, que al igual que Oaxaca y los otros estados del país tienen que iniciar obligadamente este proceso de armonización de sus leyes de agua en relación a la nueva Ley General de Aguas. En ese caso, si una red de organizaciones o comunidades quisiera comenzar un proceso como este que nos estás contando, ¿cuál sería el primer paso, el más sensato? ¿Por dónde entrarle? ¿Y cuál sería el error más frecuente que tendríamos que evitar? Sí, pues yo creo que tendríamos que iniciar con el trabajo de base, o sea, los diálogos a nivel comunitario, intercomunitario, a nivel regional, que pudieran ayudar a construir una propuesta sólida, pero sobre todo con mucha legitimidad, ¿no? Que estas propuestas contengan precisamente las demandas o donde se vean identificados y reflejados los anhelos y aspiraciones de las comunidades. Creo que eso le da un nivel de apoyo a cualquier iniciativa muy fuerte, ¿no? O sea, cómo poder construir desde la base social una propuesta que incorpore los anhelos, porque creo que es muy fácil, y ahí es uno de los errores, construir iniciativas desde lo que pensamos como organizaciones o que pensamos que necesita la gente, ¿no? O sea, se me hace obvio que esto debiese ser así. Sí, o sea, parece algo que tendría que ser de manual, pero muchas veces se da. O sea, muchas iniciativas que son construidas desde grupos parlamentarios o asesores de X o Y diputados, pero que no tienen el diálogo con el territorio y no refleja lo que está pasando. Me parece que uno de los grandes complejidades que hay en materia hídrica es que la diversidad de territorios enfrentan diversas problemáticas y esas diversas problemáticas no pueden obviarse ni pueden decir que los especialistas abordan todos los temas, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio de escucha. Es diferente las problemáticas hídricas, por ejemplo, en Oaxaca, que tiene reconocidas 8 regiones, es diferente lo que padecen en la Sierra Norte, la Sierra Sur, en la costa o en la región del Papaloapan, ¿no? O sea, toda la complejidad de realidades nos lleva a que tenemos que pensar un diálogo muy amplio y eso pues creo que incluso lo podemos poner en el tema de la nueva ley, la nueva Ley General de Aguas o la Ley de Aguas Nacionales que fueron modificadas, ¿no? Creo que uno de sus grandes problemas es que no recoge la diversidad de problemáticas, ¿no? Que nos hubiera gustado ver ahí plasmado, por lo menos en términos generales, para abordarlos. Yo recuerdo mucho esta exigencia de la península de Yucatán, de que fuera reconocido el territorio kárstico como un territorio de especial atención. Ajá. En la ley de aguas, y eso no fue incorporado. No. O sea, y es un territorio que está sujeto a muchos, a presiones, ¿no? A contaminación, un territorio más sensible todavía a estos cambios y que no se incorporó. Entonces, me parece que una de las cosas que debe de tener un trabajo
de incidencia es precisamente recoger estas grandes demandas, estas grandes reflexiones que surgen de los territorios para tener más solidez. Sí, y de todas formas entender que la promulgación oficial de una ley no va a cambiar tampoco directamente lo que sucede en el territorio. Más bien tendría que ser una lógica pensada a la inversa y de la realidad territorial llevarla a un contexto de leyes o de algo más técnico, jurídico, como mencionabas al inicio. Porque finalmente, sentados desde un escritorio, quienes escriben y redactan estas leyes, no siempre, digámoslo, quizá hay algunos que vienen de la misma comunidad, quizá no, por lo general no, pero que el hacer esto desde un escritorio finalmente no te asegura que va a tener una relación con lo que sucede realmente en las comunidades, que son las que en muchos casos, y es el caso de la Copuda también, es lo que sucede también en muchas comunidades en Chiapas, que son quienes al final administran y realizan en la práctica la gobernanza del agua y la gestión de los recursos hídricos de distintas formas, en distintos contextos. Y ya un poco, ahora sí para cerrar, te agradecemos la participación en esta conversación, que son las conversaciones sobre el agua, y este es el episodio número 11, para que no lo olviden, lo pueden revisar en todas las plataformas de Cántaro Azul, y me gustaría llevarte a una reflexión final, ya entendiendo el contexto o la motivación por la que yo estoy aquí el día de hoy. Si nos puedes dar tu propia reflexión respecto a estos procesos de armonización que no son exclusivos ni de Oaxaca ni de Chiapas. Sabemos que hay avances en este momento en Querétaro, en el Estado de México, pero ¿cuál es la reflexión que a ti te nace a partir de este contexto de necesaria armonización legal en contraste con la realidad territorial? ¿Qué es lo que nos puedes dejar como mensaje? Pues el mensaje pues sería en general a la sociedad que participemos en este tipo de ejercicios. O sea, que no dejemos la parte de legislación solamente a los legisladores, sino la participación ciudadana es fundamental. Tenemos marcos internacionales como el Acuerdo de Escazú que abonan a eso, ¿no? También a los procesos de transparencia, y en donde me parece que la participación de la sociedad, comunidades, academia y otros sectores abonan para tener procesos de incidencia más sólidos y con marcos normativos pues, que pudieran tender a ser más justos. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es Del Territorio a la Ley, los ejemplos de Oaxaca para lograr incidir en las legislaciones estatales en este contexto que se abre a partir de la aprobación y publicación oficial de la Ley General de Aguas, que, como lo dice el título, es muy general. Son, por ejemplo, en el tema de sistemas comunitarios de agua que se definen en esta ley, son 4 artículos y hay uno de ellos que delega completamente su ejecución o su nivel práctico a una ley de pueblos indígenas que todavía no existe, solo por dar un ejemplo. Entonces, lo importante de entender este momento como una ventana de oportunidad para incidir legalmente, no pensando que al lograr una ley adecuada vamos a solucionar los problemas del territorio en ningún caso, pero sí entendiendo que es verdaderamente importante incidir en eso para que en un futuro, quizá no muy lejano, quizá mañana mismo, no nos venga a jugar en contra en el momento en el que pensamos cómo se lleva la gobernanza del agua en el territorio. Es una reflexión bien importante, es bien interesante. Agradecemos la presencia de Nadir en esta conversación y también agradecemos la presencia de todas y todos quienes se quedaron hasta este momento y escuchan las conversaciones sobre el agua. Esta es una producción de Radio Cántaro, directamente desde Cántaro Azul. Esperamos contribuir a la reflexión y a la discusión en este tipo de temas y nada más que invitarles a que sigan pendientes. Continuaremos esta elaboración de conversaciones con temas aún más interesantes, así que sigan ahí conectadas y conectados y nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Yo soy Omar Ramírez y solo estoy aquí como maestro de ceremonias en esta conversación sobre el agua. Adiós y que estén muy bien.